surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos en un... Guardas especial atención en las frías noches de invierno, puedes escuchar su voz, llamándote por tu nombre. El espíritu del bosque, el mal atávico que mora en el corazón de aquellos que intentan desafiar el impetuoso invierno. El mal que roe y carcome el alma de los condenados que vagan por las tundras y estepas norteamericanas. Seres enormes que deambulan por las coníferas, buscando devorar a estos mortales. El Wendigo es una criatura del folclore anglo-inquino, es decir, de los pueblos nativos indígenas del norte de Estados Unidos y gran parte del Canadá. Este ser se describe como un monstruo con algunas características de un ser humano o como un espíritu que ha poseído a un ser y lo ha convertido en algo monstruoso. Para entender mejor, Basil H. Johnston, un maestro y erudito de Oiby, de Ontario, da una descripción de lo que es un Wendigo. Estaba demacrado hasta el punto de su emaciación. Su piel desacada se apretaba fuertemente sobre sus huesos. Con sus huesos empujando contra su piel, su tez gris ceniza de la muerte y sus ojos hundidos en sus cuencas, el Wendigo parecía un esqueleto demacrado recientemente desenterrado de la tumba. ¡Qué labios tenía andrajosos y sangrientos! Inmundo y sufriendo de supuración de la carne, el Wendigo emite extraños y misteriosos olores a descomposición, a muerte y a corrupción. Este ser ha estado presente en mucha literatura y obras de ficción. La más célebre fue la escrita en 1910 por el escritor Algernon Blackwood, en el cual se nos da un punto de vista más onírico y mitológico de lo que es el Wendigo. Pero hoy no venimos a hablar del mito, sino de un hecho histórico bastante oscuro que quedó documentado por cronistas, médicos y psicólogos, pues este ser le ha dado nombre a un síndrome presente a finales del siglo XIX e inicios del XX, la psicosis del Wendigo. Los psicólogos describen esta psicosis como un síndrome ligado a la cultura, con síntomas como un intenso deseo por comer carne humana y el miedo a convertirse en una monstruosidad caníbal. El primer caso reportado de esta psicosis data de 1634 y también se cree 1635. Se refiere a un hombre que sufría de anorexia en Quebec, sospechoso de comportamiento caníbal. Los siguientes casos se presentaron entre 1660 y 1661 y refieren a varios misioneros jesuitas, en especial uno llamado Lac Saint-Jean, y su fijación no típica hacia la carne humana. Los casos más conocidos de este mal se refieren a dos hombres personalmente, Swift Runner y Jack Fiddler. Durante el invierno de 1878, Swift Runner y su familia estaban muriendo de hambre y su hijo mayor perecería inevitablemente. Estaban a 25 millas de distancia de suministros y alimentos de emergencia en el puesto de Hudson Bay Company. Pero a pesar de esto, Swift Runner masacró y se comió a su esposa y a sus 5 hijos restantes, dado a que este hombre recurrió al canibalismo tan cerca incluso de los suministros de alimentos y que mató y consumió los restos de todos los presentes, sabiendo que eran familiares. Se reveló que Swift Runner en aquel entonces no era un caso de canibalismo puro como último recurso para evitar el hambre, sino se le dio el nombre de la famosa psicosis del Wendigo.
Finalmente Runner confesó y fue ejecutado por las autoridades en Fort Saskatchewan. Por otro lado, Jack Fiddler, un jefe y cuadrero de Oji Cree, en Canadá, conocido por sus poderes para derrotar Wendigo supuestamente. En algunos casos esto implicaba matar a personas con psicosis de Wendigo. Como resultado, en 1907 Fiddler y su hermano Joseph fueron arrestados por las autoridades canadienses por homicidio. Jack se suicidó, pero Joseph fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua. Finalmente se le otorgó el perdón, pero murió 3 días después en la cárcel porque se creía que éste podía haberse contagiado con la enfermedad del Wendigo. Por supuesto, estos y muchos otros casos son atribuidos a esta psicosis. Existen algunas constantes. La primera es la inexplicable y repentina necesidad de comer carne humana, aun cuando existía la posibilidad de alimentarse con comida normal. Lo que separa estos casos, por supuesto, de situaciones extremas, como lo que sucedió durante el accidente aéreo de 1972, en el cual el equipo de rugby nacional uruguayo se vio inmerso en una situación muy similar, en el cual tuvieron que devorar a los muertos por falta de alimento. La segunda es que este síndrome se atribuye a fuerzas sobrenaturales, supuestamente que operan en la persona. Pues recordemos que esto es propio de los pueblos indígenas norteamericanos de aquel entonces. Incluso hay registros de que chamanes eran utilizados para combatir a los enfermos, y en caso de que esto no funcionase, estaban en toda la facultad de ejecutarlos para que la psicosis no se aumentara. Sin embargo, a medida que fue pasando el siglo XX, estos casos fueron disminuyendo. Como han explicado psicólogos y antropólogos, se debe al contacto de los pueblos indígenas algonicos con los europeos y sus culturas. La paulatina desaparición de creencias tuvo como resultado la desaparición parcial de estos casos, de psicosis de Wendigo, por supuesto, con algunas excepciones de otros casos que se dieron a inicios de los 60 durante esa misma región, pero esta vez al norte de Estados Unidos. Y respecto a si es o no una patología, nunca se ha llegado a confirmar o desmentir, ya que los pocos registros médicos que la trataron durante aquel entonces no son concluyentes, y de igual forma la repentina desaparición de este mal durante el siglo XX hizo que se dejara a un lado la investigación. Para concluir, hay que decir que la psicosis del Wendigo es una rara enfermedad endémica que no está disponible en literatura regular, y los datos son muy limitados. Con el paso de los años, la difusión perdió su significado, y hoy en día se presenta como parte de algo que recae en las creencias, en las leyendas míticas y la historia. Investigando la historia y los síntomas de la enfermedad se puede ver una clara conexión entre los largos y hambrientos días de invierno, juntado con una psicosis progresiva o actos de canibalismo. Debido al desarrollo de la civilización, el problema de la hambruna ya no es tan crítico como antes, mientras que el progreso de la medicina también ha permitido un tratamiento psiquiátrico eficaz. Pero sin duda alguna, es un misterio más de la historia, que se ve permeado por la famélica y oscura alegoría de este espíritu oscuro que deambula en los bosques, el Wendigo, como la representación de los instintos de supervivencia más retorcidos y primarios de la humanidad. Gracias por ver el video. Dame un like y suscríbete si quieres ver más contenido como este. Los invito a ver el resto de mi contenido regular en el resto del canal. También a que se unan al canal de Discord. Yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, al borde del abismo.